La locura de la cruz. La locura de la cruz. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al versículo 31 nos dará nuestra base teológica para desarrollar nuestra conferencia. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero a nosotros, a los que se salvan, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Le damos gracias en especial en esta mañana a Dios por la conferencia que tuvimos ayer en el Hotel María Isabel Sheraton con más de 236 decisiones. Verdaderamente fue un día de cosecha increíble, con más de 1,400 personas asistieron al desayuno. Y podemos continuar predicando porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando viniera, iba a levantar a Cristo. Y cuando levantamos a Cristo, todos son atraídos hacia Él. Así que nuestro mensaje es ese: levantar a Jesús, para que sea a través de Jesús donde el Padre se pueda glorificar. Le doy gracias a Dios también yo en esta mañana, porque a través de este pasaje Dios usó la Biblia para traerme a mí a los pies de Cristo. Antes de que yo me convirtiera, me jactaba de ser intelectual y estudioso de psicología y de las filosofías, y estuve, probando con los gurús. Me quería ir al Himalaya, me quería rapar para ser un monje Hare Krishna, y quería meditación trascendental y el doctor Lobsang Rampa y el cordón de plata y el médico del Tíbet, y buscando de filosofía en filosofía. Y yo, cuando oía a mi hermano Alejandro, que fue el que me llevó con el misionero hace 32 años a Cristo, pues siempre retaba yo a los cristianos. Y recuerdo que les hacía preguntas y, a ver, si Dios es Dios, ¿por qué permitió al diablo? Y si Dios es Dios, ¿por qué esto y el otro? Y si Él sabía que yo me iba a condenar, ¿para qué me creó? Y todas estas preguntas yo consideraba, en mi perspectiva y en mi estupidez y mi soberbia intelectual, de que no había respuestas. Y que los cristianitos eran una bola de tontos, ¿verdad?, ignorantes, que eran dogmáticos simplemente y que seguían a alguien fanáticamente. Pero cuando comencé, un muchacho en una reunión cristiana me compartió 1 Corintios 1 del 18 al 21, como lo acabamos de leer. Me di cuenta, por primera vez, hagan de cuenta, así como que fue un flashazo de luz, y vi que aquellas cosas que para mí eran insensatez y eran tontería y eran necedad, de acuerdo a mi perspectiva y a mi orgullo intelectual, para Dios representaban sabiduría. Y entonces, de una forma lógica, este muchacho, que también era un filósofo cristiano, muy dedicado y muy entregado, se llama Eddie Wallace, todavía vive este muchacho, por cierto, está en silla de ruedas. Me dijo: Eddie, ¿sabes qué, Armando? Todas aquellas cosas que tú consideras como que no tienen ningún sentido, los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos. Y los caminos de Dios son más altos que tus caminos. Entonces, sí, porque yo era ateo y me jactaba de ser ateo. Y me decía: suponiendo que tú aceptaras que Dios existe, ¿no crees o no considerarías de que la mente de Dios es infinitamente con más gigas que los 5 gigas que tienes como renacuajo en tu cerebro? Y le dije: bueno, si acepto y asumo y considero que Dios existe, forzosamente, al ver el universo y la creación tan magnífica y todo, forzosamente tiene que ser un ser, ¿verdad?, un ente que tiene que ser infinitamente más superior a mí. Y entonces me hizo la segunda pregunta este muchacho: bueno, si seguimos esta línea de lógica, entonces es lógico que un niño no entienda a Sócrates.
Y que un niño que no sabe sumar no le puedes enseñar cálculo diferencial, ni la regla del 3, ni tampoco, ¿verdad?, matemáticas. Le dije, claro que sí. Le dije, entonces, ¿no te consideras tú un niño intelectualmente que no sabes nada más que lo que los hombres te han enseñado? Freud, Nietzsche, el Che Guevara, Sócrates, Platón, todos ellos fueron hombres limitados igual que tú. Pero hay un hombre que hace 2000 años bajó del cielo a este mundo llamado Jesús. Y él dijo que él era el Hijo de Dios y que traía una revelación y conocimiento que ningún ser humano jamás podía haberse imaginado que existiera. Y que para que tú pudieras, Armando, comenzar a entender el mensaje de la Biblia, necesitabas reconocer y portarte como un niño. Entonces, un niño de 3 o 4 años no llega a la escuela y le dice al maestro, quítese porque yo sé más que usted. Llega a la escuela el niño, ¿verdad?, desprogramado, sin ningún software, sin ningún programa, reconociendo que aquel maestro es mucho, mucho más inteligente que él, pero que ahora necesita aprender y sentarse durante 3, 4, 5 años, secundaria, preparatoria, universidad, para ir evolucionando en su conocimiento e ir recibiendo algo que él no sabía. Imagínese un maestro que se pare al alumno y que le diga, yo sé más que usted. Bueno, el maestro te va a decir, pues entonces ven tú a enseñar la clase. Entonces, esto es precisamente lo que trata este pasaje, que reconozcamos que lo que para nosotros era locura, se encontraba escondido el poder de Dios, y este es mi propósito de explicarlos en esta mañana. La mayor parte de la humanidad que se dice cristiana usa diferentes cruces. Tengan cuidado con esa cruz que está así en un círculo y rota, es un palito y rota hacia abajo, que salió en los 60s con los hippies. Se llama la cruz volteada y es un símbolo satánico. Entonces tengan cuidado con las camisetas y los símbolos que traen esa cruz que está así y con los 2 palitos hacia abajo y un círculo, es la cruz quebrada que volteó Satanás. Y dijo que él venció a Cristo, es lo que simboliza esa cruz. Tal vez no lo sabías, ya lo sabes en esta mañana. Pero otras personas cuelgan en su casa crucifijos, en las tumbas, otros traen colgados cruces aquí, en la carretera cuando alguien muere, ¿qué hacen? Clavan una cruz y dicen, aquí murió un cristiano, aunque a lo mejor ni cristiano era. Y hasta la misma cantante Madonna, hace poco le preguntaron que por qué traía tantos crucifijos a veces en sus vestidos colgando, que si era muy religiosa. Y Madonna contestó esto públicamente en la televisión. No, las cruces que yo traigo no significan que yo sea muy religiosa, sino que siempre me ha gustado tener hombres desnudos junto a mí. No cabe duda, pues, que el significado de la cruz cada día se degenera más y se ha usado hasta como un fetiche, como un símbolo de cualquier religión. Sin embargo, la Biblia nos revela que la cruz siempre ha sido un símbolo de escándalo y de locura a la mente humana. El Dalai Lama, por ejemplo, le dijo al Papa Juan Pablo II en 1991-92. Escuchen lo que dijo el Dalai Lama. Creo que Cristo fue el hombre más tonto que ha pisado esta tierra y fue un perdedor por haber escogido hombres incultos y débiles para que le siguieran y por haberse dejado crucificar. Para la mente de este supuesto líder espiritual de millones de seguidores, Cristo fue un tonto porque murió en una cruz y si hubiera sido inteligente no se hubiera dejado crucificar. Y además fue más tonto al haber escogido pescadores y letrados, hombres del vulgo común y corrientes, debió haber escogido hombres educados en Harvard, en Princeton o en Yale. Entonces, la mente humana, tanto los gurús como los intelectuales como los ateos, no entienden, es borroso lo que sucedió hace 2000 años en el Calvario. Y como no lo entienden, blasfeman y se corrompen, dice la Biblia, como animales irracionales, sin saber ni siquiera lo que están diciendo sus labios. Veamos en primer lugar en esta mañana lo que la Biblia nos muestra acerca del plan de Dios. Dice en 1 Corintios 1, versículo 19. La palabra en la cruz es locura a los que se pierden. Ya lo decía hace 2000 años la Biblia. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Dios ya había anunciado en el Antiguo Testamento, 750 años antes de Cristo, en el libro de Isaías capítulo 29, versículo 14, lo que él iba a hacer. Dice Isaías 29, 14, he aquí nuevamente excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande, o iba a ser grande lo que iba a hacer Dios, pero al mismo tiempo iba a ser espantoso.
Porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Dios había anunciado 750 años antes, que fue cuando se escribió el profeta Isaías, que Él iba a hacer un milagro en el futuro, donde ese milagro que Dios iba a entender, todos aquellos que se consideraban sabios, filósofos, inteligentes, letrados, cultos, etcétera, etcétera, no iban a entender ni papa. Y que aquellos que se consideran muy entendidos en las artes, en la filosofía, ciencias políticas, etcétera, etcétera, no iban a entender tampoco lo que iba a hacer Dios. Y lo que estaba haciendo Dios era precisamente lo que estamos estudiando, la muerte de Cristo en la cruz. En otras palabras, la obra que Dios realizó en la cruz del Calvario fue la obra donde Dios escondió detrás del drama, detrás de la tragedia, detrás de lo que nosotros consideramos, ¿cómo puede un Dios permitir que hagan y conviertan en un guiñapo humano a su Hijo? Y los que estaban al pie de la cruz, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y desclávate. ¿Cómo era posible que Dios pudiera hacer eso y llamarse Él el Hijo de Dios? Cuando era una tragedia, a María su madre fue una espada la que le atravesó el corazón en ese momento. Sin embargo, para Dios lo que a nosotros era un drama y a lo que nosotros considerábamos una tragedia, detrás de esa cruz se encontraba todo el poder y toda la sabiduría de Dios. No estaba en una mina de piedras preciosas la sabiduría de Dios, no estaba en una universidad la sabiduría de Dios, no estaba con los gurús la sabiduría de Dios, ni siguiendo a los lamas de la India, ni a los gurús, ni en el Himalaya, sino que la sabiduría de Dios se encontraba en la cruz. Y la pregunta inmediatamente para todos nosotros como seguidores de Jesús es, bueno, sí, yo sé que es el poder, pero quiero entender más, ¿cómo podía la sabiduría de Dios esconderse detrás de esa cruz? Bueno, gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, porque si no fuera por Él, no podríamos con nuestra mente normal venir a la Biblia y entenderlo. Dice en 1 Corintios 2, el hombre natural, o sea, el hombre no regenerado por el Espíritu Santo, no entiende las cosas de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, versículo 14. Entonces la persona que no tiene al Espíritu Santo puede ser letrado, repito, culto, fue a Harvard, fue a Yale, fue a Princeton, fue a una universidad, eres inteligentísimo, tienes premio Nobel de literatura, dime lo que quieras. Pero cuando vienes a la Biblia, te estrellas, tu entendimiento choca. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios concentrados y compilados en este maravilloso libro son enemistad contra tu mente soberbia intelectual. Por esta razón, Dios, dice el versículo 19 de 1 Corintios, que iba a destruir la sabiduría de los sabios y desechar el entendimiento de los entendidos. En otras palabras, Dios le iba a presentar al mundo un plan de salvación para irse al cielo. Y el plan que Dios iba a presentarle al mundo para que tú y yo nos fuéramos al cielo jamás había sido ideado, ni planeado, ni siquiera imaginado por ninguna religión, por ningún sabio, ni por ningún entendido. ¿Por qué? Todas las religiones que existen en el mundo, llámese judaísmo, islam, catolicismo romano, mormones, testigos de Jehová, unitarismo, todas las religiones ponlas aquí del lado izquierdo y todas enseñan dos cosas, lo cual nos muestra que el común denominador que tienen todas las religiones es obra de hombres. Todas enseñan que la salvación es por las buenas obras. Todas las religiones te dicen, haz lo mejor que puedas, confiesa